Hola, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez Urrego y en este video mostraré el proceso de modelizado, análisis y diseño de un controlador para control continuo. El problema elegido para control es un horno eléctrico, del cual se desea manipular la variable de entrada del voltaje, de la resistencia y se desea controlar la temperatura interna del horno. La perturbación del sistema sería la temperatura ambiente y los criterios de desempeño serían el error estacionario igual a 0, tiempo de establecimiento menor a 30 segundos y que el sistema no presente sobrepicos. Para la representación térmica del sistema se plantea la resistencia térmica a las paredes del horno, la temperatura externa relativa al ambiente, la capacitancia térmica de las paredes del horno, la temperatura interna del horno y la tasa de flujo de calor entrante en potencia. Si bien el sistema es térmico, se presenta una analogía matemática entre térmico y eléctrico, por lo que se utilizan las siguientes ecuaciones. Finalmente, por medio de la analogía, se hace una representación eléctrica del sistema, en el que el calor de entrada sería el Qin y se divide en calor, se iguala al calor de salida más el calor almacenado, que vendría siendo el calor que sale por medio de la resistencia, y el calor almacenado sería el calor almacenado por la capacitancia. En este paso se reemplaza Qin por potencia y se verifican las unidades de la ecuación. Como no es necesario linealizar, se pasa directamente a realizar la transformada Laplace. La función de transferencia se obtiene de despejar salida sobre entrada y luego se multiplica por el retardo en su forma Euler a la menos θ por s. Este retardo es una aproximación del tiempo de respuesta del controlador y del sensor para el horno pequeño. Para el diagrama de bloques se define la función de transferencia del retardo de la entrada y la función de transferencia con retardo de la perturbación. Se unen en un comparador en el que por la estructura de más menos se debe multiplicar por menos 1 la entrada del voltaje y finalmente se multiplica en lazo cerrado por el controlador. Para la definición de las constantes se toma la corriente como la potencia máxima sobre el voltaje máximo, para la resistencia térmica de las paredes del horno, el espesor de la lámina sobre la conductividad térmica del acero inoxidable, que es el material, por el área de las paredes internas. Para la capacitancia térmica se toma el calor específico del mismo material por la masa, que sería el área, por el espesor, por la densidad. Luego de importar paquetes y nombrar variables, inserto la función de transferencia y defino el retardo. Para iniciar con el análisis de entrada de voltaje se plantea una superposición en la que la perturbación se iguala a 0 y luego se reemplazan los valores de las constantes. Luego de obtenida la función de transferencia, la procedo a multiplicar por el retardo y despliego el mapa de polos y ceros, del cual puedo concluir que al estar todos los polos en el eje real negativo, el sistema es estable. Del movimiento de los polos en el root locus se puede concluir la estabilidad del sistema, además de la convergencia del step response. Para la elección del controlador se plantean tres controladores, un PID sin sobrepico, un PI y un PID clásico, del cual se elige el proporcional integral por la ausencia de sobrepicos y la mayor suavidad de comportamiento de la gráfica. Una vez definida la ecuación de Ziegler-Nichols con la que haré la aproximación inicial del controlador, procedo a definir el diagrama de bloques con la salida del error para analizar la gráfica en estado estacionario del error. Y como se puede observar, converge a 0. Del mapa de polos y ceros y el root locus también se puede concluir la estabilidad del sistema, ya que los polos se mantienen en el eje real negativo y se mueven en este también. Para el análisis de la perturbación T se procede con la superposición, para la cual se parte de la ecuación inicial, se despeja salida sobre perturbación. El voltaje es igual a 0 y se reemplazan las constantes. Una vez obtenida la función de transferencia con la función control TF, se multiplica por el retardo y se obtiene el mapa de polos y ceros, donde se analiza que los polos se mantienen en el eje real negativo igualmente. Si bien en el root locus los polos se encuentran muy cercanos al eje 0, se ve que el movimiento que estos tienen no se genera hacia el eje real positivo, al igual que el step response mantiene una respuesta estable. Para el análisis de estabilidad de la perturbación en lazo cerrado, se genera el diagrama de bloques con salida del error, de modo que se pueda ver la estructura y digitarla en el control feedback. Así se analizará la salida del estado estacionario en 0. En este caso igualmente se percibe la permanencia de los polos en el eje real negativo.
Finalmente, esta gráfica muestra el error del step response de la entrada y la perturbación. Como se puede ver, el error de la entrada inicia en 1 y se estabiliza hasta 0 en menos de 17 segundos. Y la perturbación también iniciando en 0, cuando se ejecuta la perturbación, genera un pico y luego se estabiliza igualmente en menos de 30 segundos, que era lo establecido. También se ve que no hay sobrepicos, como había visto en la lección del tipo de controlador, y de igual forma se estabiliza en error 0, así que cumple satisfactoriamente con los requisitos del controlador. Además de los resultados que acabo de mencionar, me parece importante el análisis de una gran variedad de tipos de controladores con respecto a los comportamientos de entrada y perturbación en el tiempo. Y también me parece muy importante la realización del diagrama de bloques para entender y digitar las ecuaciones en el sistema.